Buenas tardes. Por favor, ¿me podrían confirmar si es que me escuchan bien? Sí se escucha, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Sí. Entonces, en unos minutos iniciamos la clase. Gracias, sí. Entonces, si se escucha bien, perfecto. Si por ahí se corta o no se escucha claro, por favor me comunican ahí por el buzón de mensajes y ahí lo solucionamos. Bueno, somos 18 alumnos hasta el momento. Y yo creo que son más, ¿no? ¿Qué ha pasado con sus compañeros? ¿Quién es la delegada del salón? ¿Se encuentra la delegada por ahí? Celeste. ¿Cómo está Celeste? Celeste, ¿cuántos son? ¿Cuántos son en el grupo? Bien, 17, wow.
¿Y siempre ha estado así? Ajá. ¿Siempre ha estado así con baja participación o para ver si esperamos un poquito más? Ujú. Ya. Bueno, estamos en el promedio, ¿no? Bueno, hay que recalcar a sus compañeros que asistan a clase, ¿no? A veces se queda grabada la clase, pero lo importante es que puedan escucharla y tomar ese tiempo, porque a veces uno ya con los tiene se acumulan las grabaciones y también no escucha las clases adecuadamente, ¿no? Entonces, asistiendo a la clase, bueno, uno está obligado a escuchar la clase y capta las cosas más importantes y luego puede repasar también con los textos que tengan a mano, ¿no? Según las referencias que les han dado en el sílabus. Bueno, vamos a empezar la clase. Voy a tomar la asistencia con los que estén presentes hasta el momento. Y, a ver, un momento. Bueno, si se incorporan algunos compañeros, lo voy a tener en cuenta los próximos 15 minutos, ¿no? Si se incorpora algún compañero más. Bueno, el tema es que hoy día nos reúne es el ojo y las enfermedades sistémicas, ¿no? Son muchas. Si ustedes pueden revisar textos de oftalmología, van a ver que hay muchas asociaciones con enfermedades sistémicas y a nivel ocular podemos ver sus implicancias o muchas veces también siendo el origen del ojo de otras enfermedades que se pueden ver a nivel sistémico, ¿no? Por ejemplo, tumores que se originan en el globo ocular pueden tener metástasis a nivel sistémico, ¿no? Entonces, hay muchas implicancias sistémicas del globo ocular, no está separado de todo el funcionamiento en el cuerpo humano, el ojo, ¿no? Entonces, aquí solo resumiremos algunas enfermedades importantes y iniciaremos con las enfermedades endocrinológicas. Bueno, si hablamos de una enfermedad endocrinológica representativa, pues es la diabetes mellitus, ¿no? Esa enfermedad es muy prevalente a nivel mundial y lo otro que debemos saber que tener diabetes mellitus incrementa el riesgo de muchas otras enfermedades. Por ejemplo, las complicaciones sistémicas que podemos tener por tener diabetes mellitus están a nivel macrovascular, en un infarto de miocardio, ¿no? En enfermedades vasculares periféricas, accidente cerebrovascular, y a nivel microvascular, implicancias como nefropatía, neuropatía, y en el caso oftalmológico, las retinopatías, ¿no? La retinopatía diabética, que es la más conocida y más frecuente en estos pacientes, que se ha vuelto en todo caso ya una epidemia, ¿no? Mundial, la diabetes mellitus. Se hacían estimaciones al 2019 que en el mundo había unos 463 millones de personas con diabetes, ¿no? Y que al 2045 iban a existir más de 700 millones de pacientes, ¿no? Entonces, eso es muy importante por su frecuencia, pero también que el tener diabetes mellitus incrementa el riesgo de ceguera hasta en 20 veces, ¿no? Entonces, eso también nos debemos tener en cuenta en un paciente, ¿no? Y bueno, entonces cuando hablamos de diabetes mellitus va a haber un factor principal para tener implicancias en el globo ocular, ¿no? Una de ellas es tener mucho tiempo la enfermedad. Entonces el tiempo o la duración de la diabetes va a generar daños a nivel de la retina en un paciente diabético. Hay otros factores como un adecuado control de glucosa, ¿no? Un adecuado control de glucosa, tener una presión arterial controlada. Un paciente con una hipertensión arterial tendrá mayor riesgo de retinopatía diabética.
pacientes que fuman tienen más riesgo de desarrollo de retinopatía diabética y otros factores que pueden ser controlables como el sobrepeso o la dislipidemia, ¿no? Hay factores genéticos que ya no son controlables que también están implicados en un mayor riesgo de presentar retinopatía diabética. Bueno, pero no solamente la diabetes afecta a los vasos de la retina, sino que tiene una serie de implicancias a nivel de otras estructuras del globo ocular. Entonces acá leemos de las otras implicancias porque probablemente la retinopatía diabética sea abordado con mayor detalle en su clase de enfermedades vasculares, ¿no?, de la retina. ¿Qué otras implicancias tenemos a nivel ocular? Pues cuando la glucosa está alta en la sangre, también se incrementan los niveles en el humor acuoso. Entonces, ese incremento del humor, de glucosa en el humor acuoso hace que también la glucosa ingrese hacia el cristalino, ¿no? Esa glucosa que ingresa al cristalino en mayor incremento, pues genera una inactivación de la vía de la glicólisis y a la vez una activación de la enzima aldosa reductasa. La aldosa reductasa que va a generar va a hacer que se incremente el sorbitol y además la fructosa dentro del cristalino, sobre todo muy cercano a la cápsula del cristalino, ¿no? Y eso, ¿qué va a hacer? Que va a traer líquido que ingrese hacia el cristalino, ¿no? Ese líquido que ingresa al cristalino hace que aumente su volumen. Y ven como acá, en un caso en donde los valores de glucosa están incrementados, el cristalino ha aumentado su poder refractivo. ¿Por qué? Porque el volumen del cristalino también se ha incrementado, ¿no? El espesor, en todo caso, del cristalino se ha incrementado. Y al incrementar su poder refractivo, pues este paciente se volverá más miope, ¿no? Si eso, o sea, este lente tenderá o tiende hacia la miopización, ¿no? Entonces un paciente con valores altos de glucosa, pues va a tender hacia la miopización. Y por eso es que a un paciente diabético, antes de hacerle una refracción, tenemos que tener en cuenta pedir su glucosa, ¿no? Si un paciente está con valores altos de glucosa o una glucosa mal controlada, no podemos hacerle una refracción, porque podría estar miopizado transitoriamente. Tanto así que cuando regresan sus niveles normales de glucosa, el volumen del cristalino regresa a la normalidad y va a tender hacia la hipermetropía, ¿no? Entonces esto va a generar que regrese a su estado basal, ¿no?, de refracción, y es el momento en el cual deberíamos tomar la medida o la refracción en estos pacientes, ¿ya? Entonces tenganlo en cuenta aquellos pacientes con glucosa mal controlada o glucosa alta, diabéticos, que dicen veo borroso o el lente que usaba no me sirve, y eso pasa bruscamente, ¿no? En el lapso de unos días. Puede ser que sea por este fenómeno, ¿no? El fenómeno de miopización o el aumento del espesor del cristalino debido a una alta glucosa en el humor acuoso. Luego los pacientes diabéticos pues van a tender a hacer cataratas, ¿ya? Entonces esto se va a generar en pacientes diabéticos, por ejemplo, tipo 1, que van a formar estas cataratas eh, bilaterales, ¿ya? Que en un inicio son subcapsulares anteriores o también posteriores. Ven acá cómo se pacifica la cápsula posterior, en este caso la cápsula anterior, pequeños copos de nieve que se van agrupando, ¿ya? Y van opacificando todo el cristalino. Entonces van a formar cataratas bilaterales, subcapsulares anteriores y también posteriores. Acá ven en la cápsula posterior del cristalino cómo se va opacando, ¿ya? Y dan estas cataratas blanquecinas o lechosas. En los pacientes diabéticos tipo 2 también sucede algo similar, pero en este caso la opacidad ya es corticonuclear. Es la típica catarata senil, pero que se presenta más precozmente, ¿ya? Entonces, pacientes diabéticos pueden ser que vean borroso por una glucosa alta, pueden ser que no vean bien por una catarata precoz, ¿no?
en jóvenes con diabetes tipo 1 y en diabéticos tipo 2, cataratas que se presentan a temprana edad, ¿no? Un paciente con 40 años ya podría tener catarata que dificulta su visión, ¿no? Cuando eso es normal que se presente sobre los 60 años, ¿no? Ahora, los diabéticos mal controlados también tienen otros problemas. Acá ven una imagen típica de una retinopatía diabética. Ahora vamos a hacer alguna pregunta para ver si están atentos. Juan Andrés Vega, ¿qué características podrías ver en esta imagen de fondo de ojo? ¿Qué te llama qué te llama la atención? Juan Andrés, ¿estás por ahí? Juan Andrés Vega Torres. No están, ¿no? Entonces llamaremos a Melanie Sotelo. Melanie Sotelo, ¿está presente? Presente, doctor. ¿Cómo estás, Melanie? Mira, acá tenemos una imagen de fondo de ojo. ¿Ya? ¿Qué te llama la atención en este fondo de ojo? ¿Qué podrías describir? Hay como pequeñas hemorragias pequeñitas. ¿Ya? Hemorragias. Ajá. ¿Cómo se llaman las hemorragias más puntiformes, así que puede encontrar uno en una retinopatía diabética? Es una lesión típica precoz. A ver, vamos a preguntar a Wilson Sebastián Reyes. ¿Está presente? Bueno, hay varios que están ausentes. No, bueno, vamos a poner. Bueno, como había mencionado, hay hemorragias, bueno, su compañera Mele, hay hemorragias. Las hemorragias puntiformes, ¿ya? Las más iniciales, ya se llaman microaneurismas, ¿ya? Pero luego vienen a haber hemorragias más profundas, más redondas, y otras hemorragias más largas, superficiales, ¿no? Que se dan en la retinopatía diabética. Lo otro que podemos encontrar son esos exudados duros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Que la sangre no está llegando al lugar donde debería perfundir. Y al no llegar al área donde debería perfundir, pues va a haber un requerimiento de oxígeno, ¿no? Que no va a ser suplido. Entonces, al haber este requerimiento de oxígeno, el cuerpo va a tratar de suplementarlo con un factor llamado el factor de crecimiento endotelial. Este factor de crecimiento endotelial genera nuevos vasos, ¿ya? Hace una neovascularización, que en un inicio busca suplementar la irrigación de oxígeno en áreas no perfundidas, pero lamentablemente genera vasos de crecimiento aberrante, ¿no? Que pueden estar en la misma retina, y eso le llamamos una retinopatía diabética proliferativa, pero que también pueden llegar a vitrio y a segmento anterior. Miren, en segmento anterior, este es el borde pupilar, y del borde pupilar ustedes ven como unas líneas rojas, ¿no? Unas líneas rojas que van creciendo y se van distribuyendo hasta el ángulo irido corneal, ese ángulo donde está ubicado este complejo de la malla trabecular con todo ese lente que traen el humor acuoso. Pues esta malla de vasos, llamado rubiosis, ¿no? Cuando crecen los vasos a nivel del iris, puede obstruir ese drenaje del humor acuoso. Y al obstruir el drenaje del humor acuoso genera un aumento de la presión intraocular. ¿Ya? Entonces esa es otra complicación que podemos encontrar. Pacientes con glaucoma, ¿ya? Neovascular en este caso, por esta formación de neovasos en pacientes diabéticos mal controlados. Y otra de las afecciones que tenemos en pacientes diabéticos son las neuropatías, ¿no? Neuropatías craneales, y en todo caso la más frecuente, la del tercer par craneal,
aunque pueden estar implicados el cuarto, el sexto y el facial, ¿no? Generando una parálisis facial con tosis palpebral y desviación del ojo, ¿no? Hacia el lado temporal inferior, sin implicar la respuesta pupilar. Por eso vemos que en estos pacientes no hay un defecto pupilar aparente relativo, ¿ya? Lo bueno que en estos casos se puede recuperarse espontáneamente, ¿ya? Se recuperan espontáneamente y aunque pueden dejar secuelas, va a requerir un buen control de la glucosa para que la función o el estrabismo en todo caso o la caída palpebral de la tosis se recupere. Bueno, lo bueno es que se han ingresado más compañeros, entonces vamos a tomar una nueva asistencia por aquí, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta con diabetes? ¿Una consulta que tengan? Bien, excelente. Entonces, otra patología que muy en cuenta que tenemos es el hipertiroidismo. Entonces, aquí uno, cuando ve a un paciente hipertiroidea, lo puede clínicamente, lo identifica rápidamente, ¿no? Muchas veces por el bocio, ¿no? Pero otras veces también por el exoftalmo, ¿no? Esos pacientes con ojos proctósicos, ¿no? Muy protruidos o ojos saltones que le dicen, los identifica uno claramente como un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Aparte ya sabemos que tienen muchas particularidades como aumento de la presión arterial, taquicardia, temblores, ¿no? Agitación, alopecia, intolerancia al calor, osteoporosis, sincema, o sea, aparte de esas características. Pero ¿qué pasa a nivel tanto del bocio como a nivel de la órbita? Pues lo que existe es un remodelamiento de la órbita, debido a que hay receptores, ¿no? Receptores de los anticuerpos TSH a nivel de fibroblastos, ¿no? A nivel de adipocitos, adipoblastos, tanto, tan similares como los hay en el bocio. Entonces, si en la glándula tiroides hay un remodelamiento como aumento de volumen, fibrosis, ¿no? Que lo conocemos muy bien, pues también a nivel de la órbita sucede lo mismo. Entonces, hay incremento de adipocitos, ácido hialurónico, además hay receptores de la cascada de la inflamación, ¿no? Entonces hay receptores para eh, interleuquina 6, por ejemplo, ¿no? Leucotrienos, entonces hay incrementos de factor necroestimular alfa, interferón gamma, interleuquina 1, que van a generar un remodelamiento de la órbita y además un grado de inflamación orbitaria, ¿no? Entonces eso, periorbitaria en todo caso. Entonces eso es lo que vamos a poder ver clínicamente. Bueno, además hay que tener en cuenta que aproximadamente 30 a 50% de los pacientes con hipertiroidismo desarrollan oftalmopatía tiroidea, pero la mayoría de casos son leves. Solamente cuando está afectado el nervio óptico, ¿ya? O la córnea está muy lesionada, vamos a ver que es una emergencia oftalmológica, ¿ya? Pero eso sucede pues entre el 3 y 5% de los pacientes. ¿Qué características podemos ver? Bueno, ahora vamos a describir esos oftalmos, estas características a nivel ocular que habíamos mencionado. Nosotros lo identificábamos, pero ahora verlos con mayor detalle. Por ejemplo, la retracción palpebral. Ven acá sobre sobre el limbo, sobre el borde corneal, vemos la esclera que normalmente en una persona no se ve porque está solapado por el párpado superior. Entonces, vamos a ver que en pacientes que tienen hipertiroidismo va a haber una exposición de la esclera superior al borde lumbar, ¿no? Entonces, eso se va a deber por una retracción palpebral que hay en estos pacientes. Miren, este paciente no está proctósico, ¿no? El ojo, ven que no está sobresalido, pero ya se puede ver la esclera superior al limbo. Entonces,
vamos a tener en cuenta que esto es sobre todo por una retracción palpebral, que puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Y de acuerdo a ciertas características van tomando algunos nombres propios, como el signo de Dalrymple, cuando se ve esta retracción tónica del párpado superior, ¿no? O el signo de Kocher, que se dice cuando los pacientes parecen mantener una mirada atenta, como de espasmo, o el signo de Von Graf, cuando a estos mismos pacientes se les pide que miren hacia abajo, ¿no? Y hay una dificultad en el descenso palpebral, ¿no? Miren, este párpado desciende junto con el globo ocular, pero en este caso el globo ocular hay una dificultad para el descenso, pero sobre todo el párpado no desciende, ¿no? Entonces sale el mismo signo de Von Graf. Y luego la miopatía tiroidea restrictiva, que genera que haya una dificultad en los movimientos oculares. Por ejemplo, en esta primera imagen pedimos al paciente que mire hacia arriba y en este lado derecho pues no hay dificultad, pero en el lado izquierdo el globo ocular no se desplaza hacia la parte superior, ¿no? Y en este caso, en la imagen inferior, pedimos que el paciente que mire hacia abajo y en este caso el lado derecho tiene una limitación en la depresión de este globo ocular. Entonces hay una restricción en el movimiento de los músculos extrínsecos, ¿no? En este caso el recto inferior, que tiene una dificultad de acción, ¿no? Entonces, este es el de lo más frecuente, ¿no? La limitación de acción del recto inferior. Y luego el exoftalmo, ¿no? Que ya habíamos hablado que era muy significativo y que era también que podíamos ver muy frecuentemente en pacientes hipertiroideos con presentación simétrica en algunos casos y también asimétrica, y que tiene una complicación sobre todo por la exposición que tiene la córnea, ¿no? Lo que se puede generar inicialmente una úlcera, congestión conjuntival como en estos casos, pero esta úlcera se puede sobreinfectar con una queratitis bacteriana, ¿no? Y puede generar una perforación corneal con exposición grave de todos eh, todo el contenido del globo ocular, ¿no? Luego habíamos hablado que había un proceso inflamatorio, entonces acá vemos que también se puede generar edema periorbitario, quemosis, ¿no? O edema de la conjuntiva y prolapso de grasa, ¿no? La grasa no solo está incrementada en su volumen, sino que también tiene un grado de inflamación. Y una de las emergencias que habíamos hablado era una neuropatía óptica, ¿no? Muchas veces por compresión de estos músculos y esta grasa inflamada, comprimen el nervio óptico y en un primer momento generan un edema de papila, ¿ya? Que si se prolonga en el tiempo y no tiene un rápido tratamiento, pues genera una atrofia óptica. Entonces el tratamiento que hay que hacer, pues hay que tener en cuenta, pues evitar factores de riesgo como el dejar de fumar, usar medicamentos sistémicos, ¿no? Típicos del hipertiroidismo y a nivel ocular, pues tratar de evaluar el grado de afectación, si es leve, moderado o severo, llamándolo severo cuando hay un compromiso de la córnea y pérdida brusca de la visión, ¿no? Entonces, en un inicio, si hay un leve oftalmo, una exposición corneal, podemos usar gafas oscuras, usar lágrimas para lubricar y proteger la córnea y parches, ¿no? Oculares. Y si hay exoftalmos o desviaciones oculares, usar prisma. En episodios moderados con proptosis y compromiso de músculos extrínsecos, pues hay que dar terapia inmunomoduladora. Y en el caso que haya una pérdida brusca de la visión, pensar que puede estar afectado el nervio óptico. Entonces ahí muchas veces hay que buscar una rehabilitación quirúrgica, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Con una descompresión de la cavidad orbitaria. Entonces en la cavidad orbitaria normal podemos retirar o bien una pared de la órbita, puede ser la pared interna, la pared inferior o la pared lateral. Eso lo que permite es una descompresión de todo el contenido orbitario, tanto de grasa, músculos, ¿no? Es más, se puede retirar un poco de grasa periorbitaria para aliviar la compresión a nivel del nervio óptico y generar también un alivio en el dolor, porque estos pacientes también pueden cursar con dolor.
Otra patología en endocrinología que hay que tener en cuenta es el hiperparatiroidismo, y en este caso un signo que podemos encontrar en los pacientes a nivel ocular es esta queratopatía en banda, ¿ya? Como ven, esta opacidad corneal está ubicado en la región interpalpebral, ¿ya? Donde cubren los párpados, bueno, la córnea se ve bien, acá en la parte superior y acá en la parte inferior, pero en la área interpalpebral se ve opaco, ¿no? Entonces, esta queratopatía en banda es característico de los pacientes con hiperparatiroidismo, ¿ya? Y se debe a que hay un depósito intracelular de cristales de hidroxiapatita cálcica en las células basales del epitelio de la córnea, ¿ya? Generalmente a nivel de la membrana de Bowman y el estroma anterior. Se pueden usar quelantes, ¿ya? Quelantes para poder limpiar esta opacidad, ¿no? Y poder mejorar la agudeza visual. Luego tenemos el hipoparatiroidismo, y acá para recordarlo pues podemos ver que se forman, al igual que las diabetes mellitus, se forman cataratas subcapsulares. Ven estos copos, como los copos de nieve que habíamos hablado en la diabetes mellitus, ¿ya? Que van generando cataratas de tipo cortical. Otro grupo de enfermedades que tenemos son las enfermedades oculares relacionadas con desórdenes hematológicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una enfermedad muy particular que es la anemia falciforme, en la cual tenemos mutaciones, ¿no? A nivel del aminoácido de ubicación 6 en la cadena beta de la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal que tenemos. Entonces, si hay una mutación, ¿no? Por ejemplo, por valina, vamos a tener una hemoglobina mutante y una hemoglobina S, ¿no? Entonces, así podemos tener diversos tipos de mutaciones que van a generar otras mutaciones también, ¿no? Por ejemplo, si eh, esta ubicación, ¿no? del aminoácido ácido glutámico reemplazado por la valina, ¿no? Por la valina tenemos la hemoglobina S, pero también si es reemplazado por la lisina, vamos a tener la hemoglobina C. Entonces, esas mutaciones van a generar alteraciones tanto en la agregación de los glóbulos rojos y también fragilidad. Entonces, estos glóbulos rojos se van a agrupar y se van a romper con facilidad. Y lo que van a generar van a ser fenómenos eh, obstructivos vasculares, ¿no? Entonces vamos a tener drepanocitosis, diversos tipos. Si se unen dos hemoglobinas S, vamos a tener drepanocitosis SS, eh, o drepanocitosis propiamente dicha, o los espectros, ¿no? De drepanocitosis con una hemoglobina A normal y una S mutante, o también podemos tener drepanocitosis SC, ¿no? Este tipo de espectro de drepanocitosis generalmente dan muchas implicancias sistémicas, pero formas leves de retinopatía, a diferencia de la drepanocitosis tipo SC, que si bien a cierto nivel sistémico no da muchas implicancias, pero da las formas más graves de retinopatía, que al igual que la retinopatía diabética, tiene formas no proliferativas y proliferativas, ¿no? Hagan esa similitud en qué implicancias puede tener a nivel de la retina una drepanocitosis por anemia falciforme. Pueden ser eh, alteraciones no proliferativas y proliferativas. Además, si se agregan a síndromes talasémicos, pues pueden dar drepanocitosis talasémicas con mayor implicancia también y daño a nivel de la retina. Entonces habíamos hablado que habían obstrucciones a nivel vascular y, por ejemplo, a nivel de los vasos conjuntivales vemos que puede haber una obstrucción vascular cercana al limbo y que da una imagen como en coma, o también a veces tortuosidad o enroscamiento de los vasos conjuntivales llamados signos de Spath.
Y a nivel de la retina, los vasos de la retina, puede haber áreas de obstrucción, ¿no? Que pueden generar isquemia, una isquemia amplia, áreas de no perfusión macular, como vemos en este caso, o pueden generar hemorragias, ¿no? Como en este caso, hemorragia preretiniana, llamada parches en salmón, que luego se van reabsorbiendo, como vemos en esta imagen, se van absorbiendo, pero que van dejando alteraciones del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Con zonas de atrofia y hiperpigmentación, ¿no? Llamados en sol negro. Y además en la mácula pueden generar una depresión macular por un área más adelgazada a nivel de la mácula, ¿no? Con deficiencias marcadas de la agudeza visual en estos pacientes. Y estos signos son encontrados justo en el tipo que habíamos hablado de retinopatías drepanocíticas no proliferativas. Sin embargo, en esos grupos que habíamos hablado de la drepanocitosis SC o las talasémicas drepanocíticas, podemos tener cambios proliferativos, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos estos vasos que ya no solamente se detienen en su crecimiento, sino que van volviéndose tortuosos y formando neovasos. Tanto así que cuando le hacemos una angiofluorescein, la fluoresceína tiñe y escapa de los vasos, ¿no? Dando una imagen abanicos de mar, como vemos acá también en esta área y ciertas áreas no perfundidas, ¿no? Otra enfermedad que tenemos que tomar en cuenta entre las enfermedades sistémicas que implican el globo ocular son las leucemias, ¿no? Que son neoplasias malignas que pueden generar daños por implicancias que los blastos, células inmaduras que ocupan la médula ósea pueden migrar también al globo ocular y además estos blastos también no alteran la hematopoiesis normal, ¿no? Entonces pueden generar anemia, trombocitopenia y hiperviscosidad. Bueno, y si pasa todo eso, pues podemos encontrar en la retina pues fenómenos como hemorragias, ¿no? A nivel de capas de fibras nerviosas múltiples en 4 cuadrantes y exudados, ¿no? Además podemos encontrar hemorragias retinales, ¿no? Naviculares o premaculares, ¿no? Que es lo más frecuente encontrar. Además también las manchas de Roth, que no son características de una eh, neoplasia como esta, pero que también pueden encontrarse septicemia, endocarditis, que son hemorragias con un centro fibrinoide. Además podemos encontrar neovascularizaciones a nivel de la retina y luego la implicancia de migración de células blásticas, ¿no? Con depósitos corioretinales que pueden infiltrar en toda la coroides y dar esta infiltración directa con nódulos grisáceos, ¿no? Además pueden involucrar la periórbita también y dar proptosis, como vemos en estos niños. Finalmente, vamos a hablar de un grupo de enfermedades, ¿no? Que están relacionadas con enfermedades del colágeno, ¿ya? Y muchas relacionadas a enfermedades autoinmunes también, ¿no? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que también tiene muchos mecanismos por los cuales genera daño, ¿no? Como son el depósito de complejos inmunes, la citotoxicidad por anticuerpos y algunos mecanismos centrados en daño a nivel de glándulas lagrimales que generan el síndrome de Sjögren secundario con su consecuente queratoconjuntivitis seca. ¿Por qué es importante evaluar los signos oftalmológicos? Porque esos son parte de índices, ¿no? Índice, por ejemplo, de SLEDAI o el índice de Villach, que lo hacemos a pie de la cama del paciente hospitalizado cuando queremos ver si está activo o no o el, el lupus, ¿no? Y eventualmente dar un tratamiento corticoide sistémico, ¿no? Entonces, por eso tenemos que reconocer algunas características en los pacientes lúpicos a nivel ocular, como la retinopatía lúpica, la formación de hemorragias, exudados, ¿no? Queratitis, escleritis y episcleritis, ¿no? Neuritis que se pueden presentar en esta patología. Por ejemplo, a nivel de párpados podemos encontrar edema palpebral con placas eritoedematosas no infiltrativas.
Y luego también podemos tener tanto escleritis como episcleritis, ¿no? Para ello podemos hacer el test de fenilefrina y ver si hay vasoconstricción de los vasos episclerales y con ello podemos diferenciar entre uno y el otro. La más peligrosa es una escleritis porque podría prolongarse hacia el segmento posterior e implicar el nervio óptico y generar una neuritis y una pérdida de visión pronta, brusca y definitiva, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta estos signos. Y las escleritis anteriores también generan un adelgazamiento de la esclera y vemos por translucencia la uvea, ¿no? Entonces podemos ver una escleritis anterior necrotizante que puede generar un daño a nivel de la esclera. Y a nivel de la retina vemos estas manchas algodonosas, ya que son en general manchas por muerte de células a nivel de la capa de fibras nerviosas, ya que se van a presentar sobre todo en episodios activos de lupus. Otra enfermedad que tenemos que tener en cuenta es la esclerodermia sistémica. A nivel orbicular podemos ver pues que hay un acortonamiento, adelgazamiento, ¿no? de los del tejido palpebral, ¿ya? Y además podemos ver que estos pacientes pueden cursar con pérdida de pestañas, ¿ya? Inflamaciones, blefaritis, ¿ya? Y además también con sistemas inflamatorios a nivel de la conjuntiva y además ojos secos, ¿no? A nivel de la retina podemos ver hemorragias, ¿no? Superficiales y también exudados duros, ¿no? Otra enfermedad en este grupo es la que tenemos como la artritis reumatoide, sobre todo en la forma del adulto, ya que puede generar esta llamada escleromalacia perforante, en el cual, como habíamos mencionado también antes, la esclera se va adelgazando y va transluciendo la uvea, en la cual también puede haber una perforación de la esclera, ¿no? Y exposición de la uvea. Entonces es una enfermedad progresiva y muy dañina, ¿no? Que se puede presentar en estos pacientes. Pero la patología de repente más frecuente en consulta es el síndrome de Sjögren, o el ojo seco secundario a una afectación de glándulas exocrinas, ¿no? En este caso las lagrimales, que van a generar signos como al inicio escozor, prurito, sensación de cuerpo extraño, y llegar a formar en casos muy severos úlceras corneales, ¿no? Como pacificación corneal e infecciones eh, que se sobreagregan y en el peor de los casos una perforación corneal, ¿no? Para ello pues tenemos que hacer un examen adecuado como el test de Schimmer, ¿no? Que se hace con la fluoresceína y se ve el tiempo de rompimiento de la lágrima, ¿no? En la artritis reumatoide juvenil tenemos que entender que es una enfermedad que puede generar desde temprana edad una inflamación a nivel de articulaciones y en el globo ocular puede generar también algunas formas de uveitis, ¿no? Uveitis anterior crónica, que si bien es cierto no genera muchos signos o no genera una disminución de la agudeza visual significativa, el detectarlo tempranamente puede evitar que haya secuelas como sinequias posteriores, ¿no? O generación de daño a nivel inflamatorio crónico, ¿no? Además, hay que tener mucho en cuenta que un tratamiento prolongado en estos pacientes puede generar también otras complicaciones como cataratas, glaucoma, queratopatía en banda o edema macular. Por ejemplo, acá tenemos pacientes con artritis reumatoides que podemos ver que tienen estas sinequias posteriores en las cuales el iris está pegado hacia el cristalino, ¿no? Y que algunas veces es hasta de 360 grados, generando lo que se llama la seclusión pupilar, ¿no? Con ello también una dificultad en la circulación del humor acuoso y generar un glaucoma, ¿no? O también la formación de cataratas o queratopatías en banda también, como el que habíamos visto anteriormente, ¿no?
Otra patología que hay que tener en cuenta es la dermatomiositis, que se da en pacientes de edad media con curso agudo y crónico, que generan una dermatitis y dolor muscular y edema, ¿no? En este caso a nivel de la periórbita, párpados superior e inferior, forma eritema, ¿no? Algún aumento de volumen marcado, edema, ¿no? Y que también puede cursar con escleritis, nistagmus, parálisis de músculos oculares y a nivel de la retina puede generar presencia de exudados algodonosos. Otra patología que hay que tener en cuenta es la poliarteritis nodosa, ¿ya? Que genera una angioitis necrotizante, generalmente en varones de 20 a 50 años, con implicancias sistémicas, como las vemos acá, con fiebre, pérdida de peso, enfermedad renal, infarto cardíaco, ¿ya? Que a nivel ocular pueden generar estas lesiones que vemos acá, que son queratitis periféricas ulcerativas, ¿ya? Inicialmente con formación de panos, pero que se puede perforar generando un paso entre la parte exterior del globo ocular y la parte interna, ¿no? Acá vemos que la pupila está discórica e inclinada hacia el área donde ha habido una lesión, ¿no? Además pueden cursar con fenómenos oclusivos como oclusión de arteria de la retina, neuropatías, manchas algodonosas en la retina y hemorragias intraretinales. Y bueno, por último, hablar de la arteritis temporal de células gigantes, ya que seguramente si escuchan el nombre, están hablando de una enfermedad que afecta a arterias, sobre todo las temporales, que se vuelven palpables en estos pacientes, ¿no? Y además que tienen una marcada sensibilidad, tanto cuando uno coge el cabello o también o cercana al área del vaso, y que pueden tener tanta sensibilidad que puede tener un dolor cuando abren la boca o cuando mastican, ¿no? Entonces, estos pacientes que cursan también con patologías sistémicas como pérdida de peso, fatiga, altralgias o cefalea, tenemos que tener en cuenta que ellos también pueden cursar con una disminución brusca de la agudeza visual. Esta pérdida brusca de la agudeza visual puede ser primero en un ojo y luego en el otro ojo, después de unas semanas, y que puede estar implicado un daño a nivel del nervio óptico, llamándose una neuropatía óptica, que puede ser isquémica anterior, en los casos en los cuales vemos edema y palidez de papila, o posterior, en los cuales el único signo que nos llamaría la atención sería un defecto pupilar afferente relativo. Además, puede haber cierta dificultad para movilización de los globos oculares, ¿no? Podemos buscar signos como la eritrosedimentación acelerada en estos pacientes junto con los signos y nos da un gran signo para ver que está implicada una arteritis de células gigantes. Lo que hay que tener en cuenta en estas enfermedades es que hay que dar un tratamiento pronto, ¿no? Porque si no podemos generar una isquemia y una atrofia del nervio óptico permanente. Por eso se busca dar altas dosis de corticoides, inclusive antes de realizar la biopsia, que es el método de diagnóstico definitivo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es dar altas dosis de corticoides para buscar una pronta recuperación de la visión. Muy bien, entonces con eso hemos revisado algunas patologías sistémicas, ¿no? Que tienen implicancias a nivel ocular y los invito pues a revisar en textos, ¿no? Que tienen en sus sílabos algunas otras patologías. Además, cuando ustedes estén rotando en otras especialidades, ¿no? Y cuando hagan su internado pues puedan también revisar qué implicancias pueden tener sus enfermedades en el globo ocular, ¿no? Por ejemplo, una tuberculosis, qué implicancia puede tener en el globo ocular, ¿no? Una hipertensión arterial, qué implicancia puede tener en el globo ocular. Y se van a dar cuenta que muchas enfermedades pueden ser hasta prontamente diagnosticadas haciendo tal vez un fondo de ojo o buscando un signo en el segmento anterior del globo ocular. Entonces, eso es muy importante también tener en cuenta. Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda? Me alegra que hayan ingresado un poco más
¿Y ustedes? Bueno, si no hay dudas, preguntas, ya los dejo libre para que puedan... Sí, a ver, en la diabetes tipo 1 es una catarata llamada subcapsular. Subcapsular puede ser anterior o posterior. Entonces esas cataratas se opacifican a nivel de la corteza, ¿no? O llamadas también cataratas corticales, ¿no? En la diabetes tipo 1. Cataratas corticales blancas, ¿no? En la diabetes tipo 1. Que hay una opacificación, ¿no? Muy bien, Wilson. Listo, chicos, entonces nos quedamos ahí y ya les dejo libre para que puedan pasar a su siguiente clase. Muy bien.